Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la serie GL Dream. Así que comenzamos. La niña me sonrió. Kim Han, ¿estás cambiando el tema? Es solo un evento sorprendente y no tenía nada que ver con el matrimonio. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué podría hacer para evitar este matrimonio? Kim, lástima que no eres la dama de honor. Kim Han miró el reloj. Es hora de que me baje. ¿Hay algo más? ¿De qué quieres hablar? De nada. Nuestros hombros se tocaron cuando Kim Han quiso bajarse, pero yo solo podía quedarme allí aturdida. Cada segundo pasó lentamente. Realmente conocía bien las palabras de la otra persona. El corazón se hace pedazos tan pronto como lo supe. Aunque no hice nada, no pude hacer nada. Kim Han pertenecería a otra persona. Quería abrir la boca para evitar que la chica se vaya, pero no sabía qué decir. Tenía derecho a detenerla, pero si pudiera, lo intentaría. Cuando la niña estaba a punto de abrir la puerta, la llamé para que diera la vuelta. Kim Han, no estás usando zapatos. ¿Qué acabo de decir? ¿Esta es la razón para evitar que ella se case? La niña hizo una pausa, como si se diera cuenta de algo. ¿Qué dije mal? La niña se detuvo en la puerta y me miró brevemente. ¿Eso es todo lo que me ibas a decir? Sí. Entonces viniste aquí solo para decirme eso. Kim Han se giró y se apoyó contra la puerta. Viniste a decirme para decirme que soñamos la una con la otra. Yo respiré hondo. Wang, actúas como si estuvieses aquí para evitar que me case, pero dices que no me estoy poniendo los zapatos. ¿Quieres que me case o no? Bueno, realmente no estás usando zapatos. Respiré hondo e intenté evitar que mi voz se sacudiera antes de descubrir la verdadera razón. Vine porque no podía soportar verte casarte. ¿Cómo quieres que termine esto? ¿Qué quieres que haga? Esta vez mis lágrimas corrieron. Me llevé el dorso de la mano secándome mis lágrimas y dije lo que estaba en el fondo de mi corazón. Quería ir a la boda porque sería bueno, pero eso es imposible, te conozco bien. Sacudí la cabeza, cubrí mi cara con las manos, mientras decía en agonía: depende de lo que decidas, nadie puede cambiar tu opinión. Realmente estoy enojado conmigo misma por abrir la carta ahora. Al principio ni siquiera me atreví a tocarla porque tenía miedo de que estuviera llena de buenos recuerdos. Cuanto más recuerdos hay, más duele. Hace 10 años solo me tenías a mí, pero al no leer la carta me estaba engañando. ¿Abriste la carta? Sí, la abrí porque pensé que no había nada más que perder. Total, ya no estabas a mi lado. Así que decidí abrirla hoy y me rompió el corazón. Estaba llorando, incapaz de contenerse. En toda mi vida nunca sentí tanto dolor. Mi precioso amor, que debería ser mío, siempre ha sido mío, pero lo dejé pasar. Estaba herida y no podía perdonarme por lo que hice. Pero hay una cosa que debes saber. De hecho, estos últimos días he estado pensando en ti, pero no pensé que sea posible que vinieras corriendo y me digas que no me case. ¿Qué esperabas? Esto es un momento de último minuto. Tengo que ir a la boda. Kim Han se acercó para limpiar mis lágrimas. Si hubieras llegado más tarde y habría pasado la noche con mi novio, ¿tú qué harías? Puse los ojos en blanco, sintiéndome perdida. Parecía que la conversación iba a mi favor. Aunque Kim Han estaba solo a unos minutos de casarse. No era azul y blanco. Vine directamente aquí después de leer la carta. ¿Ahora qué debo hacer? Sácame de aquí. La miré. Estábamos juntas. Puse los ojos en blanco. Intenté persuadirla. Ahora no soy famosa, pero realmente gano muchos bags.
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Siempre te sales con la tuya. ¿Vamos a huir juntas? Probablemente lo hagamos. Desde que estaba en problemas siempre me ayudaste. Fuiste tan valiente, muy valiente. En nuestros sueños siempre nos besamos. Parecía que me emocioné, así que le mencioné algo delicado a King Han. El pánico entró en mí y rápidamente me dio un toque. Lo más importante es que te amo y tú me amas. Así que somos las únicas en este mundo. Te ofrecí todo lo que tengo. Ahora todo estaba en silencio. Hice una pausa, esperando ver qué diría King Han, pero parecía que ella tuvo una sorpresa para mí. Acarició mi rostro con sus manos y me dio un suave beso. Estaba feliz. Me di por vencida desde que te vi pasar por la puerta. La niña se rió. Su rostro estaba lleno de lágrimas como un bebé, llorando pero parecía feliz. Si tengo que elegir entre usted y Mawin, siempre serás tú. ¿Cómo no puedo ir contigo? Eso significa que... Sí, apresúrate, vámonos, tenemos que irnos juntas ahora. El primero en actuar fue King Han. Ella agarró mi muñeca y me arrastró para escapar, sin tomar nada más. Estaba con el vestido y las zapatillas del hotel, pero antes de que pudiéramos llegar al salón, Samor y Mali nos estaban esperando. Estaban en la puerta sabiendo lo que iba a suceder. Sabía que llegaría a este punto. Te lo dije antes. No voy a discutir contigo, dijo King Han. Te dije que lo pensaras y actúes rápido, no que la robaras el día del matrimonio. Piensa en las consecuencias y la boda se cancela. No eres una persona común, eres una estrella. Este es un matrimonio de celebridades. King Han y yo nos miramos y nos dimos cuenta de lo que iba a suceder si nos íbamos. Si el matrimonio fuera cancelado, habría muchas consecuencias. Con esto terminamos el spoiler. Por favor, si usted video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.